Cuando hablamos del gobierno, de inmediato pensamos en la figura presidencial, los ministros y los diputados. Pero en su constitución política, Costa Rica también tiene definido otro tipo de gobierno, las municipalidades, que son la base político-administrativa del país. Los gobiernos locales tienen una responsabilidad en la generación de oportunidades de sus territorios. La gestión municipal debe reflejarse en obras que mejoren la calidad de vida de las personas. Las municipalidades, como expresión del Estado en el territorio, lideran proyectos innovadores a favor de temas como el ambiente, el empleo y la participación ciudadana. Ya tengo como 3 o 4 meses y no puedo salir por la calle, está así. Es un raterío y es un mosquero grandísimo. Entonces también a la municipalidad, si es posible, ojalá una canasta. Y si me tengo que volver a bañar, me baño. Y si tengo que traer las ollas y la ropa para lavar, la vengo a lavar aquí. Porque si no tengo agua en la casa, tengo que buscar el agua donde haya. Es común que pensemos que muchos de los problemas que se dan en nuestra comunidad son tarea de las municipalidades. Pero lo que quizás no sepamos es que no son los únicos responsables. En nuestro país existen 82 cantones y cada uno tiene su propia municipalidad. Estos cantones se dividen en 484 distritos y cada uno de ellos tiene un consejo de distrito. Somos como el gobierno central pero en pequeñito, entonces tenemos que hacer de todo pero de acuerdo a nuestra extensión de territorio. El primer código municipal entró a regir en 1970, donde se estableció la organización y el manejo de las municipalidades. Pero hasta el día de hoy, muchas personas no saben cómo funcionan. Las municipalidades son un gobierno bifronte que tiene 2 instancias de gobierno, una unipersonal, que es el alcalde, y una colegiada, que es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal está conformado por regidores, que pueden ser desde 5 hasta 11, esto según la cantidad de población cantonal. Ahí se acuerdan los presupuestos, cobros por servicios y se dictan los reglamentos municipales. El Consejo Municipal, digamos que es como el poder legislativo. Ahí yo tengo 5 regidores de 5 fracciones diferentes. Hemos dejado de lado los colores políticos y hemos pensado en qué, en el desarrollo del cantón, en el bienestar de cada uno de nosotros mismos como ciudadanos. Hace algunos años, el Consejo Municipal era el único elegido de manera popular. Este mismo consejo nombraba a lo que se conocía como un ejecutivo municipal, quien se encargaba de administrar el municipio, y también podían destituirlo cuando quisieran. Pero a partir del Código Municipal de 1998 se crea la figura del alcalde, la cual se elige por primera vez de manera popular en el 2002. Por primera vez en la historia, usted podrá elegir alcalde y concejales de distrito junto con el síndico. El paso del Ejecutivo Municipal al alcalde estuvo bien, pero le faltó funciones, diríamos. E incluso hay una competencia entre el presidente del Consejo Municipal y el alcalde. En muchos países eso es una sola figura y tiene capacidad de voto en el Consejo Municipal. Algunos regidores siguen tratando al alcalde como el Ejecutivo Municipal de antaño. Y en otros, el alcalde tiene demasiado poder,
pero no tiene capacidad de voto en el Consejo Municipal y ahí frecuentemente es castigado. A esto habría que añadir que muchos consejos municipales cada vez son más fragmentados en cuanto a los partidos que llegan ahí, es decir, que cuesta encontrar una mayoría absoluta o una mayoría simple para tomar decisiones, lo cual al alcalde se le hace más cuesta arriba. Pero según el Código Municipal, quien debe rendir cuentas a la ciudadanía cada año es el alcalde o la alcaldesa. ¿Rendición de cuentas, alcalde? Exactamente, eso es parte de lo que el marco legal nos exige como funcionarios públicos. También está el problema de que muchas personas no saben muy bien de qué se debería encargar la municipalidad y de qué no. ¿Qué es lo que hacen las municipalidades realmente, doña Karen? ¿Y por qué es tan importante ese papel? Porque muchas veces hablamos de la recolección de basura, los huecos en la calle y el alumbrado público, por decir algo, y se nos quedan por fuera un montón de funciones que también son muy relevantes en nuestro día a día. Entonces, además de la recolección de basura y que las calles estén en buen estado, nuestros gobiernos locales se encargan del cuidado de los parques, los mercados, la cultura, el deporte, la policía municipal, el alumbrado público, acueductos municipales, wifi libre en los parques y casi que todo lo que tenga que ver con el espacio del cantón. Cada municipalidad tiene su libertad en decidir sus políticas, planes, programas y presupuesto. También de crear o cambiar sus propios tributos, siempre con previa autorización de la Asamblea Legislativa. Tenemos que también trabajar en ambiente, que es sumamente importante en este momento. Tenemos que luchar por nuestra población adulta mayor, por la población con personas con discapacidad. Tenemos que ser una municipalidad totalmente inclusiva. A pesar de que constitucionalmente las municipalidades tienen su autonomía, hasta el día de hoy muchas se quejan de que se les ha limitado su poder y sus capacidades. Para entender este problema, tenemos que devolvernos a la época de la independencia. Durante este periodo, los gobiernos locales jugaron un importante papel político, particularmente los 4 principales asentamientos del Valle Central, San José, Cartago, Alajuela y Heredia. Estos llevaron constantes disputas, que incluso llevaron a una guerra civil. Este conflicto motivó a Braulio Carrillo en 1841 a aprobar la Ley de Bases y Garantías con la cual eliminó a las municipalidades. En 1847 se volvieron a permitir ciertos gobiernos locales en las cabeceras de provincia, pero con un poder muy limitado. Desde entonces, la historia institucional del país se caracterizó por un crecimiento del gobierno central, mientras que las municipalidades quedaron aisladas. Con la Constitución de 1949 se le concedió a los gobiernos locales su autonomía y el poder de administrar sus intereses y servicios. Sin embargo, en los 50, el Estado inició un proceso de crear una serie de instituciones autónomas. Y no se contempló que muchas de las funciones que se le dieron a estas nuevas instituciones eran las mismas que tenían los gobiernos locales. Y así, hasta el día de hoy, son muy pocas las competencias que son exclusivas de las municipalidades. Ante esta repetición de competencias, la Sala Constitucional ha señalado que debe existir una buena coordinación entre los gobiernos locales y el gobierno central. Pero esto no ha sido así. Se han tenido relaciones desequilibradas, donde a veces se pasa por encima de la autonomía de los gobiernos locales. Esto no solo ha generado fuertes conflictos, sino que también provoca confusión en la ciudadanía. Cuando los ciudadanos tienen un problema en cualquier lugar, a la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. Pero las municipalidades hemos venido haciendo un esfuerzo por cumplir, por llevar desarrollo, por llevar progreso a las comunidades, pero ciertamente el país tiene un problema de grandes desequilibrios estructurales y grandes desequilibrios a nivel geográfico, que es el modelo de desarrollo del país que tiene que replantearse. Los vecinos de la ciudadela Jesús Jiménez, en San Juan de Tibás, están cansados de soportar los malos olores y la contaminación. Esto debido a que desde hace más de 20 años tienen que lidiar con una tubería quebrada, por la cual pasan todos los desechos del barrio. Son 23 años, es toda una vida que tienen los vecinos este problema. Y recordemos nosotros, por un tema de competencia, sería un prevaricato si la municipalidad
invierte esos recursos en aguas negras. Ya esto hay jurisprudencia donde lamentablemente, por más que nosotros queramos, Acueductos no nos permite porque es un tema que le corresponde a ellos. Puedo citar, por ejemplo, en el caso de San José, no es posible que la municipalidad tenga la responsabilidad de la planificación urbana, pero no tiene competencias en materia de transporte público o de vialidad, porque esa es una competencia del MOP. Proyectos como la red vial cantonal, las oficinas de Empléate, los centros de paz o el gobierno digital son posibles gracias al compromiso conjunto entre el gobierno central y los gobiernos locales. Fortalecemos a los gobiernos locales. Construimos un país seguro. Gobierno de Costa Rica. Hay que reconocer que no todas las municipalidades de este país están preparadas para recibir más cargas. Y también hay que reconocer que el comportamiento de algunas municipalidades hace que cada día la clase política tenga más desconfianza en darles más competencias a las mismas municipalidades. La Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes pidió a los legisladores unir esfuerzos para conseguir de una vez por todas la descentralización de las competencias en los ayuntamientos. Falta algo de esa disposición y voluntad política que debemos de tener todos los representantes en esta Asamblea Legislativa, es si queremos descentralizar el país o no lo queremos descentralizar. Porque es muy fácil en campaña, y esto lo he dicho en todas las campañas políticas, cuando el gobernante de turno, el candidato a presidente de todos los partidos políticos anda pregonando a lo largo y ancho en los territorios diciendo voy a descentralizar cuando sea presidente. Y cuando llega a la presidencia de la República se da cuenta que no se puede descentralizar porque pierdo poder. Hasta hoy en día no ha existido una voluntad política real para la descentralización territorial, pues el gobierno central siempre ha buscado mantener el control sobre las decisiones, recursos y servicios de los gobiernos locales, y esto también termina afectando su economía. Para financiar sus actividades, las municipalidades recaudan impuestos, cobran tasas, tarifas, alquileres y derechos de servicios. También pueden pedir préstamos a bancos. Pero su principal fuente de ingresos son las transferencias del presupuesto nacional. Desde los 60 se asignan las partidas específicas. Estas son transferencias económicas que hace el gobierno central a las municipalidades. En 1996 se decretó la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con la cual los municipios podían cobrar impuestos a los habitantes de su cantón. En el 2019, por ejemplo, las municipalidades recaudaron 111.000 millones de colones por el impuesto de bienes inmuebles, utilizado entre otras cosas para construir obras. Pero aún así, no era suficiente dinero. En el 2016, los impuestos solo representaban el 17% de ingresos propios para los gobiernos locales, por lo que igual quedaron dependientes de las transferencias que hace el gobierno central. Tenemos las leyes. Y recuerdo la reforma 170 desde los años 98 y pico, Karen, que dimos la gran pelea para que esta reforma de descentralización llegaran los recursos realmente a las municipalidades, y hasta la fecha no ocurrió. En el 2001, el movimiento municipalista impulsó una reforma. Esta pedía que los gobiernos locales recibieran como mínimo un 10% de los ingresos del presupuesto ordinario de la República y que estos fondos debían ir acompañados de más competencias para las municipalidades. Para llegar a un acuerdo se decidió que se iba a realizar progresivamente. Se aprobaría una ley que aumentaría un 1,5 por año, hasta cumplir con el 10% total. Cada uno de estos aumentos iría con una ley que diera más competencias a las municipalidades, pero eso nunca sucedió. El traslado del 10% del presupuesto nacional como un ejercicio de autonomía municipal no es un mandato dictatorial, ¿verdad? Tiene que haber una discusión, tiene que haber una especie de carta de compromiso entre las partes involucradas para que ciertas funciones sean trasladadas de lo central a lo local. Es un proceso gradual, no tiene que ser algo tan radical como lo esperan algunas personas. Hasta el día de hoy solo se ha aprobado una ley de transferencias,
hecha en el 2015, lo cual cambió el porcentaje del impuesto único de los combustibles. Pasó de un 7,25 a un 22,25%, con el fin de que se pudiera recaudar más fondos para mejorar las calles. A pesar de esto, los malos caminos siguen siendo una de las quejas más comunes. Incluso la misma Contraloría General de la República ha señalado que la mayoría de municipalidades no ha podido hacerse cargo de sus calles correctamente. Donde la gente va por las calles y ve huecos, normalmente culpa hay dos actores a quienes culpa, o a mi municipalidad, si es la red vial cantonal, o al MOP, lo que llama la gente el gobierno. Según la Ley General de Caminos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene la responsabilidad de administrar la red vial nacional. Esta abarca un 18% del total de vías del país, mientras que a las municipalidades les corresponde administrar la red vial cantonal, la cual abarca el 82% de vías restantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que las municipalidades, esta es otra obra en que están en deuda. Así como hablábamos de los residuos, en materia de la red vial cantonal, pues sí hay una deuda importante. Hay ejemplos de municipalidades que lo hacen muy requete bien, así como hay ejemplos de municipalidades que lo hacen mal. ¿Por qué podrían hacerlo mal? Bueno, porque no tienen los recursos de la ley, por ejemplo. Estas disputas por subir el presupuesto a las municipalidades entraron en mayor discusión con la reciente crisis fiscal. A partir de esta situación, el gobierno impulsó la llamada regla fiscal, la cual establece poner un tope en el gasto público. Y eso también incluía limitar los presupuestos a las municipalidades. De inmediato, los gobiernos locales se proclamaron en contra. Hay una puja entre el Ministerio de Hacienda que dice que tiene que aplicarse regla fiscal a todas las instituciones, incluidas las municipalidades. Las municipalidades dicen que no, y algunos diputados están apoyando esta idea de las municipalidades. El fin que se busca con quedar fuera de la regla fiscal es precisamente el fortalecer las municipalidades en su gestión. Tampoco es justo que las instituciones que generamos recursos propios nos veamos obligados a obedecer una regla fiscal que debe orientarse al gobierno central y a las instituciones autónomas que dependen de las transferencias ligadas al presupuesto nacional. Al final, quedaron fuera de la regla fiscal. Esto generó descontento en muchas otras instituciones, especialmente con el Ministerio de Hacienda, con quien los gobiernos locales han tenido una relación difícil, pues el ministerio es quien les gira directamente el dinero. El último tracto generalmente se gira en diciembre. Ya en diciembre las municipalidades no pueden ejecutar, por eso esos recursos van a la liquidación presupuestaria y por consiguiente siempre las municipalidades van a tener un superávit que les es muy cuestionado. Se promueve un sistema político vertical, elitista y clientelar. Sumado a eso, los mecanismos de transferencia de recursos llegan tarde a las municipalidades y muchos de esos recursos ni se pueden ejecutar en el año fiscal. Año tras año estos recursos se vienen disminuyendo, cuando nosotros siempre hemos dicho, se supone que deberían de ir en crecimiento y sin recursos, pues obviamente hay una gran disparidad en las municipalidades, sobre todo las de las zonas rurales o las que tienen menos presupuestos. Pero, ¿cuál es el criterio para distribuir el presupuesto nacional entre todas las municipalidades? Se consideran dos factores: la cantidad de población y la extensión del territorio. Por ejemplo, la Municipalidad de San José, que tiene muchos habitantes, recibe una buena cantidad del presupuesto nacional y además gran parte de sus ingresos los obtiene de los impuestos que recauda. Es el Festival de la Luz, Festival de la Luz, Festival de la Luz, Festival de la Luz. En cambio, para las zonas rurales es un caso distinto. Como en eso vino un ingeniero y dijo que este puente no se podía reparar, que lo que había que hacerlo nuevo. Entonces ahí sí ya se complicó porque las municipalidades no tienen muchos fondos como para hacer un puente. Entonces ya con eso ya era muy fácil venir y poner esos rótulos, cerrar el puente. Ustedes vieron la división tan enorme que hay entre municipalidades de las zonas rurales y las municipalidades del área metropolitana. Y es que algunas tuvimos que aprender a ser autosuficientes con el arreglo de caminos
porque no había otra. Porque a unas municipalidades no les preocupa si les llega una transferencia o no, a nosotros sí, porque nosotros dependemos casi que un 95% de esa transferencia de ley que hay para que nuestras vías de comunicación, por ejemplo, estén en perfectas condiciones o por lo menos transitables, para que nuestros productores puedan sacar sus cosechas y puedan las familias pues sobrevivir, ¿verdad? Después de 30 horas de trabajo ininterrumpido, el personal de la Municipalidad de Osa habilitó un paso provisional sobre el río Coronado. Ya tenemos un libre tránsito para personas, toda clase de vehículos, principalmente para nuestros productores que ya tienen cómo sacar la cosecha y el arroz no espera. Para ninguno de nosotras y nosotros es un secreto que el Valle Central de este país, que es donde está la mayor concentración de población, es donde existen mejores niveles de desarrollo, de inversión estatal, y la periferia es todo lo contrario, ¿verdad? Muy deteriorada, a veces con una ausencia prácticamente de políticas nacionales. En muchos otros países existe la figura de gobierno intermedio que ayuda a conectar lo nacional a lo local. También esa figura intermedia es la que ayuda a concretar voluntades, pero aquí es más difícil porque es un ministro hablándole a 82 alcaldes. Sin lugar a duda, el alcalde de la capital, cuando levanta un teléfono para llamar a un ministro, pues el ministro lo atiende, pero el alcalde del Guatuso, de Los Chiles, de Upala, pues tiene que tener mucha influencia para poder accesar directamente a la posición de toma de decisiones. Además de estos problemas, muchos gobiernos locales se enfrentan contra el desinterés por parte de los mismos habitantes. Esto es en serio. El abstencionismo en las elecciones municipales anteriores fue del 59.2% e históricamente ha llegado hasta el 70%. El tribunal se aferra al mensaje de que la municipalidad importa para intentar disminuir un abstencionismo del 70% que hubo en la anterior elección municipal. Me importa lo que pasa en mi casa, me tiene que importar lo que pasa en mi barrio, de mi barrio a mi cantón, y es un sentido de identidad que lamentablemente se ha perdido. En los últimos años, muchos proyectos a nivel nacional han fracasado porque no hay ese concepto de comunidad, que la gente pueda apropiarse o que la gente sienta que fue tomada en cuenta. Las municipalidades tienen varios mecanismos para promover la participación ciudadana, como hacer plebiscitos, referendos y cabildos sobre temas que le interesen a la comunidad. El plebiscito se llevará a cabo en diciembre próximo para votar por la destitución o continuidad del alcalde Luis Mendieta. Río Cuarto definirá cuál será la cabecera el 7 de abril en un plebiscito. La Municipalidad de Palmares está en busca de ciudadanos activos que quieran ser parte de la institución mediante el aporte de ideas, colaborando en algún departamento o trabajando en pro de la comunidad a la que pertenece. Las sesiones municipales de los consejos municipales son abiertas al público y ahí podemos ir a exponer nuestro problema y a buscar que se nos solucione. El gobierno local en sí solito no puede, y además nosotros necesitamos enfocarnos en que somos un equipo de trabajo, tanto funcionarios municipales como el pueblo. Sin embargo, este discurso de dejar todo en la participación ciudadana a veces puede servir a quienes están en el poder para delegar responsabilidades que les corresponden y en muchas ocasiones hacer mal su trabajo. En total, solo 25 gobiernos locales sacaron más del 70% en la evaluación del ente contralor, pero 50 municipalidades más siguen con calificaciones deficientes. Las 5 peores son León Cortés con 50.10% de calificación, Talamanca con 48.52%, Upala con 45.95%, Cotobruz con 43.96% y Nandayure en el fondo con 41.72%. Como parte del seguimiento de la Contraloría, se publica anualmente un índice de gestión municipal, en el cual se califica a las municipalidades, tomando en cuenta la administración de recursos, prestación de servicios públicos y mecanismos que promuevan la participación ciudadana. El índice de gestión municipal es un documento de análisis que le permite, como bien decía usted, a los ciudadanos saber el estado en que está su municipalidad, también le permite a las autoridades que van saliendo ver en qué estado la dejaron.
Los vecinos ya no saben qué hacer para que les ayuden y por fin les dé solución a su problema. Ella solo le pide a la municipalidad de Turrialba le ayude a arreglar este tramo para que tanto ella como Yabnia y sus hermanos tengan una vida digna. Durante la sesión de este lunes del Consejo Municipal en Barba, apareció este hueco nuevo en una de sus paredes. Abrieron un edificio de 110 años, reliquia de este pueblo. La alcaldesa Mercedes Méndez dijo ser un orificio para tener acceso al comedor. Las personas que estamos aspirando a tener un cargo político, pues que hagamos un análisis de realmente por qué queremos llegar a donde queremos llegar. Yo quiero pensar que yo quiero ser alcaldesa porque quiero ayudar a mi comunidad y a mi comunidad en general, no a tener diferencias. Muchas veces se da de que mis padrinos políticos y todo este montón de cosas que no deberían darse, ¿verdad? Estos son los delitos más comunes que enfrentan los alcaldes: incumplimiento de deberes, peculado, desobediencia, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias. Ambos funcionarios fueron detenidos en sus casas de habitación y son señalados por la Fiscalía por varios delitos y miles de millones de colones girados aparentemente de manera irregular por parte del municipio. Las desigualdades en los salarios de los alcaldes son millonarias, mientras que el alcalde de Tarrazú reportó 883.000 colones de salario en junio anterior, el de Matina rondó los 4 millones, siendo ambas municipalidades de las más pobres del país. Es un abuso absoluto, esos alcaldes que ganan mucho más que el presidente de la República en cantones empobrecidos, como el caso de Talamanca, y encima se piden aumentazos ilegales. Es un abuso, una ofensa, una grosería de la ciudadanía. Yo no sé cómo la gente aguanta tanto en esos cantones. Tenemos que entender que como ciudadanas y ciudadanos debemos exigir a quienes están en el poder. Pues si no hay nadie que les exija, podrían estar tomando las decisiones de toda una comunidad a partir de sus intereses políticos. Pero finalmente el hecho de que se encuentren tantos problemas y desinterés a nivel local solo es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional e incluso de algo más profundo. Vivimos cada vez más encerradas y encerrados en nuestros propios intereses, mientras el sentimiento comunitario parece que se está desvaneciendo, al punto de que ni siquiera sabemos quiénes son nuestras vecinas y vecinos. Y esto revela el tipo de sociedad que estamos construyendo.